Abogado, ex parlamentario demócrata cristiano y actual encargado de asuntos públicos de la comunidad judía en Chile. Con ustedes, Gabriel Silver. Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar ahora a discrepar nuevamente en esta oportunidad con Gabriel Silver, encargado de las comunicaciones de la comunidad judía en Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, Juan, de estar en tu programa. No, gracias a ti por tu tiempo. Harto que conversar y tema complicado. O sea, la política ya, tú sabrás como diputado, ya es polarizante en el Chile de hoy, pero las guerras más aún. Pero tú sabrás, yo estuve en Israel hace poco y tengo varias dudas, varios prejuicios, varias cosas que cambié y espero que las podamos conversar tranquilamente durante esta hora. Pero primero te pregunto a ti, como judío en Chile, ¿cómo ves la situación de la comunidad judía desde el atentado, desde todo lo que ha pasado en Gaza? ¿Cómo está viviendo la comunidad ahora en Chile? Bueno, por supuesto que hay distintas visiones y aristas del conflicto. Uno, lo que pasa obviamente en Israel, o lo que pasa en el Medio Oriente, pero también tiene una dimensión, que es la dimensión más nacional. Y ahí obviamente siempre nuestro llamado desde la comunidad judía a dimensionar que esto tiene también un conflicto local, que desgraciadamente termina importándose y a nuestro juicio también sobreamplificándose en nuestro país, que tiene efectos directos. O sea, si te nombro el número de atentados enrayados a las sinagogas. ¿Acá? Sí, exactamente, en Concepción, efectivamente en Santiago, lo que son episodios haters en redes sociales. Nuestra presidenta de la comunidad judía por amenazas directas tuvo que estar con protección policial ordenada por la Fiscalía, una medida de protección. ¿Ariela? Ariela Agosín, que ya nos dejó en su presidencia, el momento más álgido del conflicto. Tuvimos episodios como en un matrimonio de la comunidad judía afuera, hubo una suerte de riña o de agresión a quienes asistían justamente a ese matrimonio. Por eso es que a veces el discurso de odio o lo que hacen los voceros también del punto de vista político tiene que también tener una reflexión respecto a que tienen un impacto no solamente en lo que ocurre en Medio Oriente, sino que también en nuestro país. Y ahí también es muy importante, manteniendo con legitimidad la posición que cada uno pueda tener respecto del conflicto árabe-israelí, que también entendemos que tiene impacto en nuestros compatriotas. Acabas de decir conflicto árabe-israelí. ¿Por qué no palestino-israelí? A ver, yo creo que un proceso tal vez más global. A mí me encanta justamente este debate. Creo que si vemos, por ejemplo, disculpa que sea tan distópico con lo que acabo de decir, el debate presidencial hoy día frente a la opinión que tienen que tener los líderes presidenciales respecto a escenarios globales, es muy distinto hace 4 años atrás, donde prácticamente éramos una isla. Hoy día es importante tener líderes a nivel nacional o local, o la misma opinión pública, que también tenga debate y opinión respecto a estos temas. Entonces, ¿por qué no es necesariamente palestino-israelí? Porque obviamente en el mundo están pasando procesos geopolíticos relevantes. Sí. Tú lo viste efectivamente en Ucrania. Tenemos temas de liderazgo efectivamente en el mundo. El conflicto China, el conflicto Estados Unidos. Están repartiendo todo. Exactamente, lo que ocurre en Taiwán. No quiero con ellos cabullir el conflicto, pero quiero decir que es un conflicto, primero, con un tilde muy religioso, más allá efectivamente de lo territorial, y a mi juicio tal vez con mayúsculas me gustaría advertirlo. Segundo, un choque, y lo ha sido Jerusalén, Israel, desde el principio de los tiempos, siempre, donde prácticamente en términos geopolíticos chocan dos civilizaciones importantes, la tradición judío-cristiana occidental, a la cual nosotros adscribimos, y el mundo musulmán, y también con procesos que están pasando efectivamente en el mundo en términos incluso previos al 7 de octubre, donde obviamente vamos a terminar hablando. Por eso digo que es un proceso más grande, que dentro del mundo, en este caso árabe, también hay dos fricciones importantes como placas tectónicas. Recuerda que antes del 7 de octubre, Israel había celebrado acuerdos con el mundo árabe que eran impensables. Con Arabia Saudita. Tenemos los acuerdos de Abraham con Marruecos, con Bahrein, con los Emiratos, donde hay un mundo efectivamente árabe que se hizo un giro importante, entendiendo de que el mundo también del punto de vista de las economías va cambiando. Sí. Disculpa que cambie tan rápido el tema. Entiendo el contexto. Se perdió algo en ese momento. Y por otro lado, el gran factor efectivamente inverso de ese proceso
justamente es Irán, que a nuestro juicio es el gran catalizador vía distintos estados proxy de lo que ocurrió finalmente el 7 de octubre. Y ahí seguramente vamos a hablar de los hutíes, de lo que ocurre efectivamente con Hezbollah en el Líbano, lo que ocurrió efectivamente en Siria. Entonces es un proceso mucho más grande que a veces termina enfrentándose en lo que ocurre en muy pocos kilómetros cuadrados entre Israel y Palestina. Sí, no, es pequeñísimo. De hecho, para que la gente se haga un poco la idea, Israel, saqué el cálculo, toda la zona de Israel-Palestina tiene el tamaño como de la mitad de la región del Biobío. O sea, es súper pequeño. O sea, en realidad tú puedes recorrer de punta a punta en 6 horas en auto, aprox. No es como la frontera en Latinoamérica, que cuando tenemos fronteras con un país no hay nada. O sea, que es puro campo y que son tierras extensas para llegar a otro país. Realmente está al lado. Yo me acuerdo, por ejemplo, haber tomado una fotografía de Israel donde se ve una ciudad en el Líbano y en Jordania. Claro, desde el mismo lugar donde tomé la foto, y hay ciudades. No es que sea campo. O sea, ese es el nivel de distancia pequeña que hay entre las naciones. Pero tomando el tema del conflicto propiamente tal, bueno, tú sabes, yo estuve allá, estuve 10 días reporteando, recorriendo la zona, reconozco principalmente en Israel, entre Solá, Palestina, un par de horas a Belén, y hay varias cosas que me llamaron la atención. Y tiene que ver un poco con el relato. Te voy a contar una historia, no sé si es anécdota, pero yo creo que es una historia. Que yo fui, por ejemplo, al kibutz de Kfar Aza. Brutal, o sea, totalmente destruido. Lo que pasó ahí, lo realizado por el grupo terrorista Hamas, es brutal. Pero al mismo tiempo estaba yo a 2 kilómetros de Gaza. Y veía Gaza, y empieza un bombardeo. Brutal, todo bombardeo, toda guerra es terrible. Y mientras yo miraba y grababa esa situación, la militar que estaba con nosotros, que era una militar en su servicio militar, que era la que nos explicaba lo que estaba pasando, me dice que lo que estoy viendo, lo que estoy mirando, es lo que a ellos, entiendo, a la comunidad judía, les gusta llamar la sinfonía de la guerra. Y eso, yo quedé como... Lo encontré deshumanizante. Lo encontré, y te lo digo porque en Ucrania, que si bien odian a los rusos, nadie me tiraba comentarios así. Y esos tonos o comentarios de distintas personas, autoridades o israelíes comunes y corrientes, siempre me hizo mucho ruido. A veces sentía que miraban, en este caso, pongámonos en ese punto de vista, al adversario como inferior. No sé, me quedé con una sensación muy extraña en eso. ¿Tú lo ves así en la comunidad, como tanto en Israel como acá? A ver, yo creo que obviamente en una guerra, por cruda, por dura que sea, nunca hay que perder la perspectiva del punto de vista humano. Y yo creo que en gran titular hay que decir que cada vida israelí, judía, no judía, árabe, palestina, obviamente uno tiene que importarle. Más incluso cuando hay civiles efectivamente por medio de un lado o del otro. En el caso del conflicto israelí o lo que tú viviste efectivamente en aquella visita, claramente hay que entenderse como la guerra como un acto que no puede ser en caso alguno un acto de venganza. Yo siempre lo he señalado, no es como me mataron a 1.200 personas y tengo que al día siguiente hacer lo propio. Eso no corresponde, eso no corresponde efectivamente a un Estado, y Israel es un Estado, es una democracia, tiene Congreso, tiene poder judicial. Lo que tal vez no se dimensiona respecto a lo que vivimos en nuestro país es distintos factores. Primero, que una guerra, como yo siempre digo, el día que Israel baje las armas puede efectivamente desaparecer, justamente por su dimensión territorial y geopolítica. O sea, cada guerra para Israel tiene por medio la amenaza de la subsistencia en términos reales. Y eso desgraciadamente está muy permeado a veces en la epidermis del israelí. El hecho que no se puede perder. Nosotros podemos perder una región, podemos perder campos de hielo y lo vamos a defender con nuestras fuerzas armadas, pero eso no amenaza efectivamente que el Estado chileno como deje de existir. Exactamente. Dices tú como, por ejemplo, la Laguna del Desierto en los 90 que entregamos y Chile sigue existiendo. Claro, y algunos relativizaron el tema unos kilómetros más, unos kilómetros menos, pero eso tiene que tener una dimensión geopolítica que es distinto a que un Estado deje de desaparecer. Entonces, desgraciadamente, y eso a veces no lo entendemos en Chile, está esa sensación de que
una derrota es justamente la derrota, la desaparición del Estado, como pasó justamente en la guerra de Yom Kippur, donde pillaron por sorpresa a la primer ministra Golda Meir. Había muchas tal vez alertas que se desobedecieron y estuvo a punto de desaparecer el Estado de Israel, tanto por el norte como por el sur de manera simultánea. Ya se estaban tomando decisiones justamente operativas. ¿Qué hubiese sucedido si esa guerra se perdía? Curiosamente, la fecha del atentado del 7 de octubre, aquí nada es coincidencia, fue en el aniversario número 50, efectivamente, de esa guerra. Sí, por los simbolismo. Y prácticamente en los mismos días, con muy pocos días de diferencia. Y eso, desgraciadamente, muchas veces, es la epidermis, obviamente, de lo que viven los israelíes. Esto de que no se puede perder ninguna guerra. En cuanto a las alertas, tú acabas de hablar de las alertas que tal vez Golda Meir vio pero no consideró en su momento. ¿Sabes qué? Me pasa el mismo cuestionamiento ahora porque, a ver, Israel es un país que está en la OCDE, es un país, si no es desarrollado, está poco de cumplir todas las características para hacerlo. Tiene un nivel de desarrollo tecnológico en tema militar, de inteligencia, súper envidiable. De hecho, por algo le vende a Chile también lo que le vende. En ese sentido, a mí me cuesta entender que no hayan previsto esto. Estamos hablando de un atentado que, si bien tenía sus armamentos potentes, el dinero que recibían de afuera, etcétera, fue un atentado dentro de todo bastante doméstico o artesanal, si lo comparamos con otros atentados mucho más producidos. ¿Cómo Israel no se dio cuenta? No se dio cuenta que de repente un día iban a cortar una reja, entrar con unas ametralladoras, unos autos, destructores, etcétera, de la nada. Eso me hace ruido. Me hace ruido. Te creo un país tal vez como el nuestro. Pero Israel. Bueno, yo creo que eso va a ser... Nadie dice que en general después de la guerra, estamos en medio de la guerra. Hablamos de la guerra de Yom Kippur. Efectivamente, Golda Meir enfrentó una comisión investigadora después justamente de esa guerra, pese a que resultó airosa, ganadora. Se logró un gran acuerdo de paz con Egipto, que hasta el día de hoy subsiste. El reconocimiento de Egipto, antes hablaba del Estado sionista, etcétera, con Nasser. Pero en el caso del 7 de octubre un poco es lo mismo. Yo no soy experto militar, sí sigo obviamente la coyuntura, he leído mucha prensa y allí tal vez la reflexión es, podemos tener tecnología, podemos tener inteligencia, podemos descansar en drones, en nuestras fronteras, entregarlas a la tecnología o automatizarlas, pero si al final del día no hay inteligencia humana leyendo oportunamente y dando un carácter de gravedad a informes de inteligencia que existían respecto al tema, efectivamente eso no sirve de nada. Y al parecer, porque seguramente va a haber alguna comisión investigadora post, en este caso, conflicto Gaza, lo que sucede es que habían informes de inteligencia bastante creíbles al respecto, pero se subvalorizaron, se estimaron. Y el costo ha sido altísimo. Y el costo fue altísimo. Todos pensaban que el conflicto iba a estar en lo que se denomina el West Bank o Cisjordania. De hecho, las tropas, en este caso, en términos de movilización o reacción rápida, estaban justamente más bien en el norte. Hay que decir que la frontera, y aquí tal vez vamos a entrar, aparte del conflicto, desde el año 2005, eran tal vez las más segura del punto de vista que no eran discutidas, ahí no se hablaban de territorios ocupados. Era otra onda. Israel tuvo que desmovilizar a 8.000 personas, sacarlas de ese lugar para asegurar justamente que se cumplieran dichos acuerdos. Entonces era efectivamente inimaginable y yo creo que a partir de ahí van a cambiar radicalmente las decisiones en términos de cómo se toman las condiciones de seguridad operativa en materia militar. Eso va a ser post, efectivamente, conflicto. ¿Tú crees, Gabriel, que realmente el objetivo de Netanyahu es rescatar a los secuestrados? Porque yo la verdad lo pongo bien en duda. Llevamos en esto ya 1 año y medio y ¿qué tenemos? Una guerra a escala contra Irán. Y todavía hay 50, si no me equivoco, no sé cómo va el conteo de secuestrados vivos y muertos, ojo, dentro de Gaza. Y yo hablaba con la gente allá, familiares de las víctimas, responsabilizando a Netanyahu de que estaba ocupando esto del secuestro para un objetivo mayor, que nunca me lo dejaban muy en claro, pero me lo sugerían como conquistar Gaza. ¿Qué pasa con esa gente? Hay gente familias que todavía están esperando que le devuelvan a sus familiares o los restos de los familiares. Y resulta que ahora estamos en una especie de pseudo guerra nuclear, casi nuclear con Irán. ¿Es el objetivo real?
A ver, lo que sucede, primero, uno obviamente es muy difícil ponerse en el dolor de las familias, de los familiares, de los secuestrados, quienes obviamente han presionado y uno lo entiende y no puede ni siquiera juzgarlo, de que piden la liberación, acuerdo efectivamente con Hamás de manera inmediata, presionan obviamente al gobierno y obviamente un Estado como Israel, que es una democracia, enfrenta obviamente esa tensión. Netanyahu también en distintos momentos de la guerra ha enfrentado crisis de liderazgo político reales. De hecho, antes del atentado estaba pésimo en aprobación, con protestas en su contra por la reforma judicial muy grande. Entonces pasa esto, o sea, no sé si he visto mucho Netflix, pero no, por a veces supuesto, uno se pone a pensar cosas que calzan muy bien. Pero como yo le digo, en resumen, Israel no buscó esa guerra. Israel tampoco buscó el momento de la guerra, ni buscó el lugar, que es el lugar más complejo para llevar a cabo una operación de carácter militar, que es en medio de una población civil donde viven casi 2 millones de habitantes. Ninguno de esos tres elementos que acabo de decir fueron buscados en Israel. Esos fueron desafiados el 7 de octubre, cambió radicalmente incluso el clima de la política israelí, como tú dijiste, del punto de vista de la conflictividad interna política, como cualquier país, era real, pero generó también un clima de unidad y de movilización efectivamente importante, porque hay que decir que el ejército israelí en gran medida es de personas jóvenes que tal vez tenían, como en Chile, vocación de estudiar, de trabajar, pero de irse fuera del país. Y claro, pero fueron de manera importante llamados justamente a cumplir el servicio militar y enfrentar una guerra no buscada y no querida con Israel. Ahora el tema de Irán. Sí. Aquí es un poco lo que enfrentamos respecto al crimen organizado. Al final todo terminaba en Irán. ¿Quién financiaba a Hamás? Irán. Lo mismo con Hezbollah. Hezbollah, que es el principal grupo terrorista armado en el mundo, lo financia Hezbollah. Los hutíes en Yemen, que es un país muy pobre, pero tiene armamento a tal nivel de sofisticación que una democracia como la chilena no tenemos. Nosotros no tenemos posibilidad de llegar a 2.000 kilómetros justamente como lo hace o más efectivamente desde Yemen Eso hasta es increíble. Israel. O sea, yo tomé el vuelo del aeropuerto Ben Gurión de regreso a Chile 3 días antes que lo atacara uno de los misiles hutíes. Claro. Y yo decía, oye, se cruzaron una península completa tirando, entonces... Como que nosotros atacáramos Sao Paulo. Claro, de aquí a Sao Paulo... Entonces cuando uno habla de los hutíes, claro, uno tiende a minimizarlos, pero están absolutamente articulados, financiados desde el punto de vista de lo que es Irán. Lo que pasaba Siria antes de Siria, por decirlo en términos muy gruesos, también era efectivamente lo mismo. Por eso esta decisión geopolítica finalmente ir a cortar de alguna manera la cabeza a quien financia y articula y drena justamente lo que ocurre en la región, que es justamente Irán y el fundamentalismo árabe. Porque como digo, tampoco hay que generalizar. Como cuando hablo de los países como Egipto, Jordania, los Emiratos, lo que pasa en Bahrein, no es lo mismo que Marruecos, no es lo mismo efectivamente que Afganistán. También dentro del mundo árabe hay que decir que hay dos corrientes que corren casi por carriles separados y que son elementos cruciales para entender estas piezas del rompecabezas. Acá hay una guerra que se concentra en muy pocos kilómetros cuadrados, como es Gaza, pero que tiene efectos geopolíticos que a lo menos afectan a toda la región. Y a mi juicio, disculpa que tal vez sea muy amplio en el debate, yo creo que estas grandes economías que acabo de señalar han entendido que en los próximos años, algunos dicen 20, pueden ser 50, vamos a advertir un cambio geopolítico económico importante porque están obviamente cambiando las maneras en las cuales se consumen y gastan los combustibles fósiles. Claro. Entonces países como Arabia Saudita, países como los Emiratos Árabes, etcétera, 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 han entendido que tienen que reconvertir su economía hacia el turismo, hacia la investigación, tienen que abrirse al mundo, occidentalizarse, porque si no en 50 años más pueden tener grandes cuentas corrientes en el banco, pero su población se va a empobrecer. Y por otro lado, lo que ocurre en Irán, que es justamente el track contrario a esta fuerza. Sí. Tú hablabas de que Israel no está en una guerra ahora que no buscó. Independiente de si lo buscó o no lo buscó, ¿tú consideras que su respuesta ha sido como proporcional a lo que pasó? No digo que tengan que atacar de la misma forma de cómo fueron ellos atacados, pero, Gabriel, hay una cantidad de civiles muertos. O sea, yo entiendo que hay cifras que pueden ser cuestionadas porque vienen del Ministerio de Salud de Gaza, etcétera. Pero de que hay miles de muertos, hay miles de muertos.
más de los secuestrados, y los secuestrados todavía están secuestrados. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay una cuestión que a mí me hace mucho ruido, porque con ese nivel de desarrollo, con el tiempo que ha pasado, la cantidad de civiles muertos, me cuesta creer que el objetivo es rescatar a los secuestrados. Bueno, como tú lo bien dijiste como titular mayúscula, para despejar un poco la paja del trigo, cuando hay una guerra, lo primero que muere es la verdad. Entonces, cifras más, cifras menos. Las cifras desgraciadamente oficiales son del Ministerio de Sanidad de Gaza, que básicamente jamás, por tanto, uno entiende que hay una cifra negra muy amplificada por parte de dichas autoridades. Segundo, que en dicha cifra hay que también sacar a los combatientes de Hamas, quienes no ocupan uniformes militares, sino que no, por supuesto. Ocupan uniformes de civiles. Igual, como digo, con esas dos prevenciones son miles de muertos y uno obviamente tiene que empatizar y conectar efectivamente con ese dolor, no ser tan frío efectivamente en términos de no perder la calidad humana y no conmoverse por la muerte de civiles inocentes. Cuando hablamos de niños nos pasa lo mismo efectivamente con la familia Vivas, que tú la conociste, que quedó uno de sus integrantes y murieron también niños a manos de Hamas, con una familia efectivamente árabe. Ahora, el término simetría desgraciadamente es muy difícil, porque uno puede decir, ¿sabe qué? Murieron 1.200 personas decapitadas, violadas, degolladas, asesinadas. Podríamos entender que el concepto siguiente es asesinar, matar, degollar a 1.200 personas. Eso tampoco efectivamente es un concepto de justicia. Lo que de alguna manera ha generado el gobierno de decir, el día que jamás celebre la paz, se acaba efectivamente la guerra. El día que Israel levante los brazos, desgraciadamente puede desaparecer Israel. Y como digo, desgraciadamente eso también es parte del ADN de Israel a la hora de enfrentar el conflicto. El término de decir, dejamos de pelear, aquí no es que perdemos una región, no es que perdemos una provincia, no es que cae un gobierno, aquí está de por medio la existencia de un Estado y por tanto nos vamos a defender con todos nuestros medios. Y allí generalmente termina pagando obviamente la población injustamente que ha ido a ocurrir. Pero también te vuelvo a decir, Israel no eligió ni el lugar de la guerra, ni el momento de la guerra, y menos se pensó que iba a ser en Gaza. Porque del punto de vista internacional, y ahí lo podemos hablar con gente de la comunidad palestina, uno puede discutir los territorios en conflicto, territorios en disputa, esto del concepto de ocupación. Pero en Gaza no estaba ni de por medio el concepto de ocupación, no estaba de por medio una disputa fronteriza. El año 2005 hubo pleno acuerdo efectivamente de dónde efectivamente le correspondía a Gaza desplegarse territorialmente. Hubo que sacar a 8.000 personas de ese sector. O sea, era el lugar menos impensado para que se hubiese germinado un conflicto de estas características. ¿Es para ti un genocidio? Te lo pregunto porque existe la Convención de 1948 que define lo que es o no un genocidio, la Convención de la ONU me refiero, que es también el argumento que utiliza Israel y la comunidad judía para defenderse de la acusación de que esto es un genocidio. Pero te cuento también yo como testigo que estuve allá, que si bien no entré a Gaza, no se puede entrar a Gaza, hablando con las autoridades, hablando con la gente, viendo lo que está pasando, viendo los datos, perdóname, pero tiene todas las características para ser un genocidio. Un genocidio que tal vez no es como vamos a hacer un genocidio contra Palestina y esto, pero yo creo que tiene todas las características para que la Corte Internacional los determine como tal. ¿Cómo ves eso entendiendo la historia del pueblo judío? A ver, tú lo dijiste, o sea, cuando a un judío le hablas de genocidio, es ya duro, para cualquier persona es una palabra dura, pero para un judío más cuando está en el ADN internalizado lo que fue el Holocausto. Lo entiendo. Pero del punto de vista de lo que fue el Holocausto, las convenciones de Nuremberg, etcétera, es que obviamente hubo una decisión, y ahí a partir de allí la definición del 48 respecto a la convención que define lo que es un genocidio, una intención de eliminar a una etnia, a una población. Claro. Explícita, o sea, como que hay un dolo, o sea, como vamos a hacer esto por esto. No es un daño colateral, sino que efectivamente han dicho... Hay dichos oficiales horribles, po. Hay como el ministro de Finanzas que dijo como que hay que acabarlos a todos. El papel, desgraciadamente, lo aguante todo, y hay palabras que nosotros no compartimos, pero uno siempre en una democracia se queda con la grande mayoría. Israel, del punto de vista militar, tiene las condiciones para haber acabado este conflicto tal vez en una semana
o en meses y derechamente haber eliminado efectivamente Gaza, que tiene una población de cerca de 2 millones de habitantes. Cosa que en los hechos no ocurre y no existió. Incluso es más, eliminándose el costo de perder justamente a sus soldados enviándolo a una guerra que en términos urbanos ya es difícil por las condiciones justamente de operar al interior de Gaza. O sea, habría sido prácticamente una guerra con control remoto desde afuera de Gaza con un daño a la población sobre 2 millones de habitantes, la gran parte de ellos civiles, que a nuestro juicio podrían explicar una decisión de un Estado de cometer un genocidio. Y pensamos que eso no ocurrió desde el punto de vista que las mismas tropas israelíes exponen sus vidas, que cuando hablo de tropas hablo de jóvenes que el día anterior estaban estudiando y que tuvieron que cambiar también sus vidas por pertenecer obviamente a un conflicto que no buscaron. Todos están en el servicio militar. Todos como habilitados, digamos. Obligatorio, exactamente, para enfrentar un territorio que es muy complejo desde el punto de vista militar, porque prácticamente una guerra urbana, de metros, de cuadras, en dimensiones espaciales efectivamente muy acotadas. Por eso yo no comparto efectivamente la idea de que sea un genocidio, porque podemos discutir el punto de vista técnico legal. De hecho, la Corte Internacional de Justicia tampoco ha condenado efectivamente a Israel por genocidio. Pero va a fallar en un momento respecto a eso, porque está la denuncia de Sudáfrica, de la que Chile es parte. Sudáfrica presentó y que cerca de Chile, 5.000 hojas de esto. Chile 1 adhirió, pero Chile 2, bueno, porque hubo otra, nosotros hemos seguido cierto el conflicto, también un poco tendió a moderar en términos de hablar de exceso, pero ya no utilizó efectivamente la segunda carta. Cambió terminología. Puede ser semántico, pero desde el punto de vista jurídico para nosotros es muy relevante. Por eso decimos, la Corte hasta ahora no ha condenado a Israel por genocidio, si bien toda guerra es dura, hay miles de muertos. No quiero caer, obviamente, en el debate de tirarnos unos muertos contra otros para ver quién gana. O sea, son miles de personas. Son personas que uno, insisto, le duele y uno tiene que conectar efectivamente con el dolor. Si lo relevamos tal vez a las cifras que hoy día existen en Ucrania, son aún así muy menores efectivamente lo que ocurre hoy día en Ucrania, donde hay cifras entre los 190, 200.000 a 600.000 personas que han fallecido. Es una guerra entre dos países y contra una potencia nuclear rusa, o sea, es Rusia. Está bien, pero en número es 2 o 3 veces mayor efectivamente Gaza. Y como te vuelvo a decir, aquí la guerra es Hamas, es Hezbollah y principalmente un país de 98 millones de habitantes que es Irán. Pero ¿sabes lo que me pasa, Gabriel? Es que pongamos en la posibilidad de que de repente la Corte Internacional de Justicia determine que, ¿sabes qué? Sí, Israel cometió un genocidio sobre Gaza. Supongamos esa situación. ¿Sabes lo que yo creo que va a pasar con eso? Y lo vi por conversar con las autoridades en Israel y con la gente. Es que Israel pesca poco y nada lo que diga la ONU. Hay cosas resoluciones que ha hecho la ONU, críticas que ha hecho la ONU, y a Israel como que no le importa. Entonces, ¿bajo qué contexto criterio está jugando Israel a esto? Porque en un momento yo creo que la Corte sí va a determinar que Israel cometió genocidio, porque yo insisto, yo creo que sí se cumplen las definiciones de la ONU para poder catalogarlo como tal, pero habrá que esperar lo que diga la Corte. ¿Israel lo va a desconocer? Porque, por ejemplo, yo cuando le presentaba pruebas a las autoridades allá, me desconocían todo. De que había una conspiración dentro de la ONU, de que el mundo de la propaganda palestina estaba dentro de la ONU. O sea, para todo había una justificación. Entonces, ¿bajo qué parámetros legales no nos entendemos? A ver, bueno, yo recojo el guante respecto a que tenemos 2 niveles de debate. Primero tiene el debate global respecto a lo que es Naciones Unidas y el rol de los organismos internacionales en el contexto actual. En términos de si han logrado contener alguna guerra, si han logrado evitar un conflicto. No, de que hay que actualizar la ONU. Ahí tiene el tema de Estados Unidos, que está incluso por quitarle efectivamente fondos, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Y yo lo dejaría como un pendiente en este debate. 2, en el colectivo israelí también está a flor de pie el rol de la UNRWA respecto de cómo actúa en el conflicto. Lo critican caleta. De hecho, está absolutamente acreditado que personal de Naciones Unidas de la ONU, que es el alto comisionado efectivamente respecto a lo que es el tema palestino, participó activa y operativamente en los atentados del 7 de octubre. ¿Y dónde está él ahora? Y eso está, y hay evidente, y hay bastantes denuncias al respecto, y Naciones Unidas, su secretario general, ha tenido que ser enfático justamente en condenar dichas acciones,
no la de la ONU en general, No, sino claro, lo del alto sí, sí. comisionado y obviamente hacer una condena respecto de esta situación. Entonces ya hay falta de credibilidad respecto de lo que ha sido Naciones Unidas en esta materia. Y finalmente, decir que el escrutinio global, por supuesto que a uno le importa, el escrutinio tanto ciudadano como de los organismos internacionales. Yo albergo efectivamente la expectativa jurídica de que no hay genocidio, porque como digo, si Israel lo buscara o lo quisiera, este conflicto no estaría hoy día desde el 7 de octubre del 2023 vigente, sino que tal vez debido a la capacidad militar israelí hubiese durado 5 minutos, si es que hubiera buscado justamente un exterminio contra una población, del punto de vista de cómo opera el ejército israelí, condenando también acciones desproporcionadas que uno efectivamente puede conocer y que uno efectivamente no puede tampoco mirar para el techo. Acá no hay una defensa a rajatabla de lo que allí existe, pero uno sí conoce que las distintas operaciones se van señalando, se pide efectivamente a la población civil salir del lugar, hay alertas previas antes efectivamente de una incursión de carácter militar. Esto de acciones quirúrgicas son buscadas desde el punto de vista militar, pero nunca, desgraciadamente, son perfectas por las condiciones, efectivamente, urbanas que tiene el lugar, efectivamente, de Gaza. ¿Son las condiciones o el ejército no es tan bueno como creemos? A ver, no hay ejército, obviamente, imbatible, ni ejército perfecto, pero si uno ve la cantidad de millones, efectivamente, de dólares invertidos por Hamas en lo que son los túneles de Gaza, efectivamente podrían hacer que hoy día Gaza sea otro país, del punto de vista que sea un lugar de inversión, sea otro país árabe, efectivamente. ¿Un resort, como dijo Trump? No, eso yo creo que tal vez una mala caricatura, pero claramente si todos esos millones y millones de dólares invertidos en Gaza durante décadas se hubiesen invertido para fines distintos a lo que es el terrorismo, las realidades y las condiciones de la población serían radicalmente distintas. No quiero hablar de un Bahrein, no quiero, porque tampoco un país petrolero. No, pero otro contexto. Pero claramente sería otro país. Por eso digo acá, uno tiene que lamentar efectivamente lo que ocurre, decir que desgraciadamente esto no es una guerra buscada por Israel. Y lo que pasa también, a propósito que hablamos de lo que es la guerra de Yom Kippur, y lo que es una frase de Golda Meir, que está muy internalizado en el quehacer israelí. A veces es mejor recibir las condenas que las condolencias, frente a un país acostumbrado en que cada guerra sea existencial. Es Vale que decir, están recibiendo las dos. Están siendo condenados y condescendientes. Entonces, pero si tú miras, pero dime tú, ¿qué país puede hoy día enfrentar una guerra simultánea con lo que es el norte? Me refiero a lo que es Hezbollah, no, que claro, nosotros pensamos rodeados. unos grupos terroristas pequeños, pero son un ejército sí, no, prácticamente para que la gente entienda, no es un grupo regular, terrorista así unos que locos, tiene no, esto es una cuestión prácticamente seria. capturado efectivamente a un país que llegó a ser la perla del Mediterráneo, como es Líbano, que tiene una guerra también entre cristianos y musulmanes, enorme, que lleva enorme. décadas, que simultáneamente pelea efectivamente con Irán, Sí, antes era Siria, un gobierno por lo mismo, Gaza, o sea, y tal vez, para no contarlo todo en negativo, porque yo soy aún, pese al dolor efectivamente de una guerra a que murieron 1.200 israelíes en un solo día en condiciones subhumanas, atroces. Yo vi las imágenes y una atroces, que no quiero volver a ver. y efectivamente lo que ocurra en Gaza, puede que haya un cambio en la región que sea copernical. Mira, en Chile hablábamos de terminar las relaciones con Israel. Dime tú, No, ¿qué país, pero qué país árabe hoy día ha llamado a terminar las relaciones con Israel? Ni uno. Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Marruecos, Egipto, porque todos entienden efectivamente que este es un choque, en este caso, del punto de vista militar, que es mucho más grande y que a mi juicio, del punto de vista positivo, va a cambiar la polaridad en la región. Sí, del punto de vista de que, eso, mira, no quiero, está en juego, yo no soy experto militar, pero puede que Israel, y lo dejo aquí como una píldora, celebre efectivamente el reconocimiento de una suerte de paz que no ha existido nunca, efectivamente, con el Líbano. Que claro, al caer un poco Irán, cae también Hezbollah, el punto de vista de que él lo apalanca financieramente. Por supuesto. Y que los apaña Hay ideológicamente. ya finalmente. debates de discusión, porque aquí ha cambiado el Medio Oriente en muy poco tiempo. Veamos Sí. lo que pasó en Siria con Bashar al-Assad, que era una dictadura de décadas y cayó de un paraguaso. Todos han hablado de lo que son los altos del Golán. Sí, estuve ahí.
donde hay tropas de Naciones Unidas desplegadas en la región. Y donde están construyendo un condominio que se llama Altos de Trump, porque Trump Te reconoció avisoro que... y anótalo que era también Israel. que hay conversaciones actuales con Siria, efectivamente, para un reconocimiento recíproco de frontera. No estoy en condiciones yo de adelantarla No, por supuesto, acá, pero que de una lleguen a un acuerdo frontera, por eso. de una frontera donde antes era imposible hace años hablar de una frontera respecto a lo que ocurre Siria e Israel. Entonces yo creo, por eso digo, yo soy un optimista con que acá va a haber un cambio de polaridad importante, van a sobrar tiempos distintos efectivamente para la región, va efectivamente a volver la paz, como digo, todo esto también lo apalanca el tema del petróleo. Va a haber un cambio de economía radical justamente en la región por la reconversión justamente que requieren esas economías que tienen mucha liquidez, Sí. pero tienen que ser visionarios en el largo plazo y vamos a tener un nuevo Medio Oriente. Y pongo también, disculpa que ya Sí. la conversación tal vez se va de las manos, lo que es la competencia Estados Unidos, quien también pone sobre la mesa a India como contrapeso efectivamente a China como una alternativa de la ruta De la ruta de la clásica. seda efectivamente que básicamente tiene como aliado estratégico a Rusia. Si la Corte Internacional de Justicia definiera que sí cometió genocidio, ¿tú crees que Israel lo reconozca? A ver, yo creo que obviamente nadie puede jugar el partido de fútbol hasta que no pasen los 90 minutos, pero me atrevería a decir que para Israel es muy importante porque pese a todo lo que uno puede decir es un país de leyes, es una democracia que busca el reconocimiento internacional, que busca obviamente ser la única democracia en Medio Oriente donde se respetan los roles de las minorías, y yo creo que Israel sigue de cerca esa investigación. No porque la menosprecie, puede tener dudas con lo que pasó con la UNRWA, necesidad de Naciones Unidas de cambios estructurales respecto a cómo opera, pero finalmente a Israel también le importa mucho recuperar el prestigio internacional y sigue muy de cerca esa investigación. Sigamos con un poco con ese concepto, y esto en relación a un poco a lo que me pasó allá, que claro, yo conversaba con autoridades militares, personas, etcétera, y por supuesto que les preguntaba sobre los operativos que hacen que el mundo los catalogue de genocidas, etcétera. Entendiendo el peso que significa esa palabra para el pueblo judío, igual yo encuentro a veces un poco chato que en cosa de minutos sacan el genocidio del Holocausto. Yo entiendo que es una cuestión brutal, terrible, o sea, ¿cómo no lo vamos a mirar en su dimensión todo lo que fue para el pueblo judío el tema de los nazis? Pero resulta que uno habla 2 minutos sobre el tema de Palestina y Gaza y te sacan el tema, o sea, no se puede conversar. Ahora, a veces pienso de que se niegan a reconocer la eventualidad que podría haber un genocidio solo porque no están usando cámaras de gas. ¿Cuánto hay del discurso, cuánto hay en el discurso de la comunidad judía el ocupar siempre el factor del holocausto nazi como para defenderse a veces las acusaciones Mira, yo creo internacionales? que nuestra realidad y nuestra historia está allí y todos obviamente lo conocen. Algunos dicen si el Estado de Israel nació o no a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros somos convencidos de que igual hubiese existido Estado de Israel, pero claramente los crímenes de un exterminio de 6 millones de personas, obviamente aceleró y gatilló la declaración de 1948, que reconoce al Estado Israel y también un Estado árabe, que el Estado árabe nunca ha aprovechado esa resolución para reconocer al Estado Israel y simultáneamente crecer, obviamente, como país. Pero señalarte lo siguiente respecto a ese tema. Tenemos la convención, obviamente, de la UNRWA, que desgraciadamente Chile, por ejemplo, perdón, de la IRA, que desgraciadamente Chile no adscribe, que permite separar dos cosas. Uno, lo que es una crítica antisemita, cuando tú hablas contra un grupo, contra un sector, o incluso contra los israelíes en su conjunto, o distinguir cuando son críticas válidas a un Estado. Claro. Y desgraciadamente también, si tú sigues la prensa, porque cada acción tiene una reacción, en el caso de los israelíes les pasa eso. Tú miras, por ejemplo, la prensa local, las condenas que hay a Israel, las pocas reflexiones que tiene nuestro presidente en la materia, finalmente van generando este clima como de encerrarse justamente frente a las críticas, porque yo no conozco a nadie que puede tener una crítica terrible, por ejemplo, contra Corea del Norte y llame efectivamente a condenar a dicha población.
o contra Cuba, podemos tener diferencias sustantivas, o Venezuela en materia de derechos humanos, pero nadie dice que dejemos de comerciar efectivamente con Cuba o con Venezuela, porque una cosa son los gobiernos y sus decisiones, y otra cosa son los ciudadanos que comercian, tienen empresas y que están muchas veces ajenos a dichas decisiones. Y eso, a nuestro juicio, sí ya tiene un sesgo efectivamente antisemita. No, por supuesto. Y eso, desgraciadamente, en el tono del debate, desgraciadamente, también está teñido de declaraciones de algunos voceros. ¿No creen que a veces tal vez la comunidad judía o incluso el propio Israel toma las críticas a Israel o a la ejecución de sus temas militares allá inmediatamente como algo antisemita? Porque a veces siento que lo mezclan mucho. Pero, por ejemplo, es que recoge el guante con el ejemplo que yo te acabo de señalar respecto del famoso boicot contra Israel. Boicot contra Israel, que tiene que ver un comerciante que puede ser judío, puede ser no judío, puede ser pro Netanyahu o anti Netanyahu, que le digan, usted no puede comerciar más con Chile porque comercia efectivamente ejemplo, en dicha zona. Y disculpa, pero, por ejemplo, esto no es... Se aplican Juan, sanciones disculpa, a veces a Venezuela, Juan, y eso no es en contra de la gente de Venezuela, que quizás está en contra de Maduro, pero lo hacen porque Maduro está gobernando, entonces... Es que yo te puedo decir, ¿qué pasaría el día de mañana? ¿Cómo lo tomaríamos nosotros si es que, por ejemplo, en Europa, algunos definen que nosotros estamos ocupando el World Map en la 9ª región, en la Araucanía, y existieran sanciones del punto de vista comercial a quienes compren efectivamente en Temuco, Padre Las Casas o importen dichos productos? Esa sanción es al gobierno de Chile, que está situado aquí en Morandé con compañía. Que gobierna Chile. Que gobierna Chile, o es una sanción a ese comerciante que está, entre comillas, en una zona ocupada. Yo creo que es un costo, y ahí la gente tendría que presentarse a protestar o a alegar contra el gobierno. Y ahí yo creo también que la ocupada por nuestro país. Que la comunidad judía y el pueblo israelí no se ha manifestado lo suficiente en contra de Netanyahu, porque ¿sabes qué me pasa? Que, volviendo al tema de los secuestrados y en todo lo que ha derivado estos últimos casi 2 años desde aquel atentado, es que todos los actos militares que está haciendo Netanyahu contra el pueblo gazatí, contra el pueblo palestino, por la razón que sea desde su criterio, no le hace justicia a la memoria de sus propios muertos, de sus propios secuestrados, porque lo que está pasando en el mundo es que todo el mundo está juzgando y apuntando con el dedo a Israel a los judíos, por un genocidio, que es lo catalogan como tal, con secuestrados que aún no sacan, y están siendo perjudicados ustedes mismos, entendiéndolo los judíos y los israelíes. Y yo creo que no están dimensionando eso. Yo creo que el Ministerio de Diáspora en Israel no está dimensionando el daño que se están haciendo ustedes mismos. Y yo sé que ustedes protestan, digo ustedes, los judíos y también los israelíes, los vi. Pero yo creo que les va a pesar mucho por años la forma en que Netanyahu llevó a cabo el rescate, porque yo ya no sé si realmente el rescate es lo que quiere hacer. Y eso va a ser muy duro para ustedes. Yo creo que no han tomado el peso a veces de que son víctimas del propio Netanyahu. A ver, como comunidad judía obviamente podemos tener diferencias, disenso. Nosotros no somos israelíes. A nosotros lo que nos preocupa, en primer lugar, que nos importe el conflicto, que a veces discursos de odio o declaraciones finalmente terminan golpeando a la comunidad judía, que es tan chilena como todos, y de esa perspectiva hay que evitar radicalizar justamente el debate. Y respecto a lo que ocurre con Netanyahu, lo que ocurre en Israel es lo que señalé al principio, que para Israel esta guerra es existencial. Tú te quedas en el tema de los secuestrados, por supuesto, y yo entiendo que tal vez lo más brutal que uno dice, hay 250 personas que fueron de la noche a la mañana secuestradas desde sus hogares, merecen justicia y memoria. Y que merecen justicia y memoria, y que efectivamente presionan también al gobierno para actuar de una manera u otra. Eso opera en toda democracia. No creo que ocurra ni en Gaza, ni con los gazatíes, ni con los iraníes, y antes tampoco con Bashar al-Assad, en la manera en las cuales se toman efectivamente las decisiones. Pero tú olvidas otra parte, que es que desde el 7 de octubre, en una guerra que no pidió Israel, en su tal vez una de las fronteras más seguras, a diario, en este caso, se han disparado miles de cohetes y de drones, efectivamente, sobre Israel. Sí. Miles. Yo no sé qué comportamiento le pediríamos a nuestro gobierno si es que el día de mañana atacaran con igual fuerza, efectivamente, a Arica o algún país o alguna ciudad, efectivamente, fronteriza de nuestro país. Lo primero que uno le pide a su país, después, incluso respecto del test internacional, que es legítimo,
es la defensa irrestricta de la seguridad de las personas Obvio. al interior de dicho país. Y eso, claro, Los intereses del país, por están proteger a los su gente. 250 secuestrados, que es dramático. Pero lo primero que uno le pide a su país es que no le caigan efectivamente bombas, no Que sea respecto seguro. de blancos militares, porque aquí si bien no hablamos blancos militares, civil, acá, o sea, lo vimos en la indiscriminado uno imagen. dice, es que tiene el Iron Dome, etcétera, etcétera. Pero y si falla, como ya efectivamente con Irán quedó demostrado, Falló. o con algunos misiles que fueron disparados efectivamente desde Yemen, que cayeron directamente sobre poblaciones civil. Aquí estas guerras planificadas efectivamente al final del día, aguas arriba por Irán, son guerras que buscan matar efectivamente población civil. Sí, esos son efectivamente los blancos buscados. Y me atrevería a decir que después del 2023 a hoy día, 2025, recién hoy día se está inclinando justamente la situación de seguridad, porque agua arriba el estatus hoy día de la situación de Irán es distinto. Y me atrevería a decir de que incluso tampoco somos acá para adelantar lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, porque es algo que se mueve con Sí, no. una rapidez Cambia en una hora. que nos supera y que efectivamente el mundo está así. Yo creo, Sí, que, no en, estamos, pero- yo creo que en Chile todavía no estamos en tiempo real alineados con... No, para nada. Yo creo que estamos como un poco... Todavía estamos en una política muy a la antigua, Sí. que un debate un político, otro le contesta a otro, no muere nadie. Aquí me atrevo a decir que incluso en Gaza hoy día hay conversaciones reales justamente a través de obviamente Estados Unidos, a través de lo que ocurre Qatar, que avisoran un clima distinto en la región respecto también ¿Mejor o peor? lo que es en positivo. Yo de verdad, pese a todo lo que fue, y que uno quiere ya ir diciendo que empieza a ver la luz al final del camino, creo que la región va a ser más segura para judíos, árabes, no judíos, practicantes, musulmanes, durante los próximos meses. A propósito de la seguridad, uno de los temas importantes que pone Israel, y que también, por supuesto, lo viví cuando estuve allá, es el riesgo, el temor que hay en que Irán desarrolle armas nucleares. De hecho, esa fue la razón de los bombardeos de hace algunas semanas. Estamos ok. Porque eso desestabilizaría toda la zona por la existencia de armas nucleares. Pero Israel también tiene. ¿Por qué el gobierno no lo reconoce? Si todo el mundo sabe, de hecho se sabe a nivel mundial que el secreto peor guardado del mundo es las armas nucleares de Israel. Yo se lo pregunté al viceprimer ministro y me dijo, no sé. obvio que tenía mucho que saber. ¿Por qué crees tú, te lo pregunto también como político, como abogado, ¿por qué Israel no reconoce que tiene armas nucleares? Si ya todo el mundo sabe. Porque yo creo que obviamente tú eres comunicador, y yo creo que a veces comunicar en negativo causa un efecto más disuasivo, manteniendo justamente esa ambigüedad. Y ahí obviamente hay muchos debates de lo que era Dimona, que es justamente donde dice que el centro nuclear israelí, y que obviamente hacen que Israel sea la potencia militar, obviamente, de la región. Antes lo era Egipto, que ya hace décadas atrás dejó de ocupar, obviamente, ese lugar en cuanto a población, capacidad militar. En ese caso... es como jugar un bluff. Bluff real, yo creo que esa ambigüedad, finalmente, en términos disuasivos, es más relevante para los intereses de Israel que sincerar esto es nuestro arsenal, esta es nuestra capacidad, llegamos hasta aquí o no llegamos hasta acá, porque recuerda también que la capacidad militar tiene que ver no solamente con el poder devastador de un arma nuclear, sino que también el alcance, la capacidad, por supuesto, que sea intercontinental o no, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que tienen? Etcétera. Bueno, yo creo que es un hecho y hay abundante información justamente en la materia de que hay capacidad militar. Lo que sucede es que hay una cierta confianza que mientras esté en manos de una democracia es distinto que esté en manos del radicalismo fundamentalista del punto de vista ese del sería poderío el argumento principal. O sea, es mejor que un país democrático tenga armas nucleares que un autoritario teocrático, digamos. Y un mundo o una región donde se juega, desgraciadamente, Juan, que tú lo viviste, con reglas muy distintas que no son traducibles desde desde el punto de vista occidental, desde nuestras prácticas occidentales, en términos de que, desgraciadamente, en esa región es la ley del más fuerte. Y en ese sentido, tú te descuidas un día y puede desaparecer. Pasar, claro. Y en ese sentido, desaparecer, no que pierda una región. Sí, en ese sentido, ¿por qué no bombardean Pakistán?
que es musulmán y que tiene armas nucleares. Bueno, ahí, y la India los ahí apoya hay un equilibrio ahí por Kashmir, claro. hay una guerra efectivamente no solucionada y que tal vez me conecta con el inicio de esta entrevista, que no es un tema territorial. En la región. Es un tema religioso. ¿Tú crees que este conflicto es religioso? Disculpa, y lo que pasa en India y Pakistán es un tema religioso. Claro, musulmanes. De hecho, ahí debaten de que Ojo, y los años son los mismos. Cuando Mountbatten generó esta línea entre Pakistán, India, y generó una de las migraciones más grandes que ha existido en la historia moderna, porque hubo que un país pasara a otro, y lo que ocurrió con Kashmir justamente explica aquello, es que eran dos realidades culturales religiosas que el mundo musulmán con el mundo budista o con India que no compatibilizaban. Y te lo digo, más que un conflicto, para entender lo que ocurre en el Medio Oriente, un conflicto territorial, es un conflicto religioso. Por eso que finalmente esto no gatilló necesariamente en Judea y Samaria o en Cisjordania, ocurrió en Gaza, donde Pompeo gobierna hasta el día de hoy efectivamente Hamas, que es el radicalismo efectivamente musulmán y que embarcó vía Irán, etcétera, esta guerra que nos tiene embarcado desde el 7 de octubre del 2023. Gabriel, yo soy un convencido de que la única solución factible a esto, sea mañana o en 100 años, es la solución de los dos estados. ¿Tú cómo lo ves? Mira, así como fui muy positivo respecto de lo que es el estatus futuro de la región en términos de paz, porque algunos, no yo, sino expertos dicen después de una gran guerra hay un periodo de paz bastante estable, es que yo creo que desgraciadamente hay sí un tema en la cultura israelí que quedó un poco aturdida justamente a partir de esta frontera de credibilidad de dos estados para dos pueblos. Algunos decían en el 2000 lo de Gaza era imposible que ocurriera, por tanto había que seguir avanzando en la paz. Era la frontera más estable e indiscutida y desgraciadamente eso se traicionó o se desdibujó. Te lo pregunto porque la gente ya me decía, yo antes creía en los dos estados, ya no. Es que ese es el debate desgraciadamente actual. ¿Se ha perdido lo avanzado del tiempo con eso? Avancemos, incluso yo te decía, antes del 7 de octubre, claro, está el tema de los asentamientos, pero hagamos spot o swap territoriales, vale decir, hagamos canjes efectivamente de terreno, entendámonos justamente con una contraparte, que es la otra debilidad que ocurre en este conflicto, que para negociar uno tiene que tener una contraparte. Y acá tenemos... ¿Con quién dialogar? Claro, y aquí tenemos lo que sucede en Gaza por un lado, que es Hamas, y por otro lado lo que ocurre justamente en Ramallah, donde tiene lo que era la OLP, que hoy día lidera efectivamente Abu Mazen, con una incapacidad absoluta de llegar a algún acuerdo o de representar a la posición palestina en este conflicto. Gabriel, creo que hay que ser porfiado y retomar el debate. Pero hoy día, después del shock de realidad del 7 de octubre... No están las aguas como eso quedó, obviamente, muy en entredicho porque hay un tema de desconfianza. Yo negocio contigo, pero finalmente tú traicionaste uno de los primeros acuerdos. Por ejemplo, Gaza, donde no había nada que discutir y nosotros, como digo, Israel en el 2005 retiró a su población, sacó hospitales, etcétera. Cementerios tuvieron que retirarse muertos justamente de esa zona para asegurar una frontera que se creía segura. Esa credibilidad, desgraciadamente, está traicionado. Yo soy un porfiado que se va a retomar finalmente el rumbo y que la coexistencia y que dos países para dos estados, que era la razón del 48, es al final del día la llave del conflicto. Gabriel, ¿tú te defines como chileno judío o judío chileno? A ti mismo. A ver, lo que pasa es que como yo te dijera, no sé tu religión, si fueras no sé creyente. bueno, una persona si es católico o es chileno. Obviamente yo soy chileno en mi cédula de identidad, pero uno tiene mucha identidad respecto, a obviamente. Eso voy. Siento que es como muy parte es una religión que es parte del un judío profesa una fe, por supuesto, pero también participa en una cultura. Porque yo he escuchado existencia de judíos ateos. Cuando me dijeron eso fue como, ¿qué? Y dicha cultura es también muy asociado, y ahí está este falso debate de separar la religión con el concepto del sionismo, que algunos quieren hacerlo una mala palabra, respecto a que la identidad justamente del pueblo judío pasa también con lo que ocurre en la ligazón milenaria respecto a lo que es
Israel, ya sea en su construcción moderna a partir del 48, pero también con respecto a una herencia de la cual uno se considera tributaria, que era antes la destrucción del primer templo, o del primero, donde obviamente la historia justamente lo demuestra, que algunos han querido también reescribir. Ok. Gabriel, te quiero agradecer tu tiempo acá para conversar. Te tengo un presente que se lo doy a todos mis entrevistados que no tiene nada que ver con esta guerra, sino que con la otra que fui, que es mi libro Crónica desde la guerra en Ucrania, para que te entretengas un poco y veas cómo se vive una guerra en el siglo XXI en Europa del Este. Muchas gracias por venir acá a conversar temas que son complicados, y también a todos los que han visto esta entrevista o que la que van a ver. Es importante que discrepemos, que podamos conversar los temas complicados, y nos vemos en otro capítulo más, quizás con qué tema para discrepar. Muchas gracias por este regalo. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco, y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanValleJosé. Nos vemos en un próximo capítulo.